Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que honestamente me tiene emocionada. Como saben, me encanta sumergirme en el fascinante universo del espectáculo, y hoy nos vamos a adentrar en el glamuroso y a veces enrevesado mundo de las telenovelas turcas. Y como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de dos nombres que sin duda les resultan familiares, Demet Özdemir y Can Yaman ***. La pregunta del millón que vamos a desentrañar hoy es, ¿por qué Demet Özdemir, la brillante estrella, tragó su orgullo por Can Yaman ***? ¿Qué hay detrás de esa aparente reconciliación, de esos cruces en eventos, de esas miradas furtivas que tanto nos han hecho especular? Prepárense para un viaje porque vamos a desmenuzar la historia, a analizar las pistas, y a descubrir, en la medida de lo posible, la verdad detrás de todo esto. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Un viaje al corazón de Erkencikus, donde todo comenzó ***. Para entender esta historia, tenemos que remontarnos al origen, al epicentro de todo, el ***, boom de las telenovelas turcas en Latinoamérica y España ***. Ahí, damas y caballeros, es donde todo comenzó. En 2018 la serie Erkencikus conocida como Pájaro Soñador, o Deidreamer, en español, conquistó corazones en todo el mundo. Y no fue solo la trama, llena de romance y enredos, la que enganchó a la audiencia, sino la química explosiva y palpable entre sus dos protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. En la pantalla eran ***Sanemican ***, una pareja que encarnaba el amor, la pasión y la inevitable montaña rusa de conflictos que caracterizan a las relaciones humanas. Fuera de ella, la magia parecía extenderse, irradiando de la ficción a la realidad. Los rumores de romance crecían día a día, las fotos juntos se multiplicaban en las redes sociales y en los medios, y los fans, como era de esperar, enloquecían con cada interacción, con cada mirada cómplice, con cada gesto que insinuaba algo más que compañerismo profesional. El sueño hecho realidad, un cuento de hadas en la vida real ***. ¿Y quién no se ilusionaría? Ver a dos personas tan atractivas y talentosas, con una química tan palpable, era como un sueño hecho realidad. La serie fue un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia y generando un fervor inusitado en la audiencia. Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento en los rostros más buscados por la prensa y los fans, en los protagonistas de un cuento de hadas que parecía haber trascendido la pantalla. Eventos, alfombras rojas, entrevistas. Todo giraba en torno a ellos. Se mostraban enamorados, cómplices y radiantes ante las cámaras, alimentando aún más la fantasía de los seguidores. Parecía un cuento de hadas perfecto, un romance de ensueño que, al menos en apariencia, desafiaba la fugacidad y las dificultades inherentes al mundo del espectáculo. La realidad agria, cuando el cuento se rompe ***. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre coincide con la fantasía. La relación, que en un principio parecía idílica y predestinada, terminó. Y la ruptura, lamentablemente, no fue precisamente un cuento de hadas. Los rumores de una ruptura complicada, con discusiones, desencuentros y tensiones comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de egos demasiado grandes, de expectativas no cumplidas y como es natural, la prensa del corazón, siempre atenta a los detalles jugosos, hizo su trabajo, amplificando la noticia y alimentando la especulación. Declaraciones y rumores, el espejismo de la perfección Can Yaman, por su parte, comenzó a hacer declaraciones que en retrospectiva, no ayudaron a mejorar la situación. Declaraciones que en ocasiones sonaban un tanto arrogantes, prepotentes o, por decirlo suavemente, excesivamente confiadas en su propio éxito ***. No es mi intención juzgarlo, sino simplemente poner en contexto la situación, el ambiente enrarecido que se generó tras la ruptura. Demet, por otro lado, aunque siempre ha sido una persona más discreta, reservada y cuidadosa con su imagen, también dejó entrever,
a través de indirectas, de comentarios velados y de expresiones que sugerían un cierto desencanto, que la relación no había terminado como ella esperaba, que las promesas no se habían cumplido y que las heridas tardarían en cicatrizar. Asterisco asterisco caminos separados, nuevos horizontes y desafíos asterisco asterisco. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Khan se enfocó en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes y desafíos, explorando mercados como Italia y España, y expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. Su ambición y su deseo de conquistar el mundo del espectáculo lo llevaron a embarcarse en proyectos ambiciosos y a forjar una imagen internacional. Demet, por otro lado, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demostró su versatilidad, su talento y su capacidad para reinventarse, demostrando que era mucho más que la protagonista de una telenovela, que era una artista completa con un futuro brillante. El ojo del ciclón, análisis y especulaciones. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, el fuego de la pasión de los fans nunca se apagó. La esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, de una segunda oportunidad, seguía latente en el corazón de los seguidores. Cada encuentro fortuito, cada foto en un evento, cada comentario en redes sociales, todo era analizado con lupa, escudriñado con minuciosidad, buscando señales de una posible resurrección del romance. Las preguntas eran constantes y persistentes: ¿se llevan bien? ¿Se odian? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Es todo una estrategia de marketing? ¿Se acabó el amor, o aún quedan rescoldos de esa llama que una vez los unió? El meollo del asunto, la supuesta reconciliación. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué la supuesta reconciliación? ¿Por qué Demet tragó su orgullo? ¿Qué motivaciones, qué circunstancias, qué estrategias se esconden detrás de esta aparente aproximación? Bueno, lo primero que hay que entender es que el término tragar el orgullo, es una interpretación Una interpretación que proviene de la perspectiva del público, de la narrativa mediática, de la visión que el mundo exterior tiene de la situación. No sabemos a ciencia cierta qué pasó entre ellos, ni cómo se sienten realmente el uno por el otro. No tenemos acceso a sus pensamientos, a sus sentimientos más íntimos, a sus conversaciones privadas. Pero sí podemos analizar las señales, los gestos, las circunstancias, los movimientos de cada uno y llegar a algunas conclusiones. Teorías y conjeturas, desentrañando el misterio. Una de las teorías más comunes, y probablemente la más plausible, es que al ser figuras públicas ambas partes tienen que mantener una imagen profesional, y en algunos casos, hasta cordial, por el bien de sus carreras y reputaciones. Imaginen el impacto devastador que tendría en sus contratos publicitarios, en sus nuevos proyectos, en sus futuras oportunidades, si se mantuvieran en una enemistad pública, si se odiaran abiertamente. La industria del entretenimiento, como sabemos, es implacable y a veces cruel, y las relaciones personales deben quedar en un segundo plano, supeditadas a las exigencias del éxito y de la imagen pública. También hay que considerar la presión de los fans. Las redes sociales, como ya sabemos, son un arma de doble filo. Por un lado, te permiten conectar con tu público, con tus seguidores, con aquellos que te apoyan y te admiran. Pero por otro pueden ser implacables, hostiles y hasta crueles. Los fans de Erkencikus son legión, son una comunidad numerosa y apasionada, y siguen soñando con ver a Sanemikan juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Ignorar esa demanda, esa ilusión, esa esperanza podría ser perjudicial para ambos, tanto para su imagen como para su carrera. Más allá de la superficie, un toque de romanticismo. Otra teoría un poco más romántica, es que a pesar de todo, aún existe cierto cariño y respeto entre ellos. Quizás la relación no funcionó en su momento por diversas razones, pero el tiempo cura las heridas, suaviza las asperezas y permite que las personas maduren y aprendan de sus errores. Quizás han reflexionado, han analizado el pasado, han asumido sus culpas y han decidido dejar atrás el resentimiento y el dolor.
Tal vez con el paso del tiempo se han dado cuenta de que al final es más importante mantener una relación cordial, basada en el respeto y la madurez, que alimentar un conflicto que solo les perjudicaría. Asterisco asterisco el profesionalismo como escudo, separando la vida personal de la profesional asterisco asterisco. Y no podemos descartar la posibilidad, quizás la más realista, de que simplemente sean profesionales. Que hayan aprendido a separar lo personal de lo profesional, a dejar los sentimientos y las emociones a un lado cuando están frente a las cámaras o en eventos públicos. Que a pesar de las diferencias y de los conflictos del pasado, saben que la industria del entretenimiento es un círculo pequeño, un mundo interconectado, y que es mejor llevarse bien, mantener una relación cordial y respetuosa, que vivir en constante confrontación. Asterisco asterisco de Method de Mir, fortaleza, independencia y profesionalismo asterisco asterisco. En cuanto a Demet, su carrera ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y muy talentosa. No creo que tragarse el orgullo sea la descripción correcta de sus acciones. Más bien, creo que ha demostrado asterisco asterisco madurez, inteligencia, sensatez y una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias asterisco asterisco. Ha sabido navegar las aguas turbulentas de L. A fama con elegancia, con profesionalismo, con la dignidad que la caracteriza. Ha sabido dejar atrás el pasado, enfocarse en el presente y construir un futuro brillante para sí misma, sin dejarse arrastrar por los rumores y las especulaciones. Asterisco asterisco el arte de la actuación, un juego de roles asterisco asterisco. Y hablando de profesionalismo, es importante recordar que ambos son actores. Asterisco asterisco actores que tienen que interpretar roles, que tienen que ser creíbles en la pantalla asterisco asterisco. Y si en algún momento se han mostrado cercanos o cordiales, es posible que lo hayan hecho por el bien de sus proyectos, por el bien de la imagen que proyectan al público, por el bien de la industria en general. La actuación es un juego de roles, un arte de simulación, y a veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Asterisco asterisco conclusión, la verdad en el corazón de los protagonistas asterisco asterisco. En definitiva, la verdad sobre la relación entre The Method de Mir y Can Yaman es algo que solo ellos conocen, algo que reside en lo más profundo de sus corazones y en las intimidades de sus conversaciones. Pero, lo que sí podemos concluir es que ambos son profesionales, que han aprendido a lidiar con la fama y con la presión mediática, que han sabido mantener una imagen pública que en la mayoría de los casos es favorable para sus carreras y que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, han decidido enfocarse en el presente y en el futuro. Asterisco asterisco la mezcla de factores, un rompecabezas complejo asterisco asterisco. Entonces, ¿por qué Demet tragó su orgullo? Probablemente por una combinación de factores, asterisco asterisco por el bien de sus carreras, por la presión de los fans, por el respeto mutuo, por la madurez y la capacidad de perdonar, o quizás, simplemente porque la vida es así, llena de matices, de segundas oportunidades, de decisiones que a veces son difíciles de entender desde afuera asterisco asterisco. En el complejo entramado de relaciones humanas y los desafíos de la fama, es crucial recordar que cada individuo es un mundo, con sus propias experiencias, emociones y motivaciones. Las conjeturas y especulaciones externas solo pueden ofrecer una visión parcial de la verdad. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş y su impacto duradero asterisco asterisco. Erkenci-Kuş no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de millones de personas en todo el mundo. La química innegable entre Demet y Can, la trama cautivadora, los paisajes idílicos y el vestuario deslumbrante contribuyeron a su éxito. Pero más allá de los elementos técnicos, la serie resonó en el público por su capacidad para evocar emociones universales, el amor, la pasión, la amistad, los conflictos y la búsqueda de la felicidad. El impacto de Erkenci-Kuş se extendió más allá de la pantalla, generando una comunidad de fans apasionados que aún hoy siguen soñando con el reencuentro de sus protagonistas. Este fenómeno demuestra el poder de las historias para conectar a las personas, para generar empatía y para trascender las barreras culturales y lingüísticas. Asterisco asterisco un llamamiento a la empatía y la comprensión asterisco asterisco. En un mundo cada vez más conectado por las redes sociales, es fácil caer en la trampa de los juicios rápidos y las conclusiones precipitadas. La vida de las celebridades, aunque aparentemente glamurosa, es también compleja y sometida a una presión constante. Es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sus propias vivencias, emociones y vulnerabilidades.
Es fundamental cultivar la empatía y la comprensión, evitar las interpretaciones sesgadas y reconocer que la verdad, a menudo, reside en la complejidad y en la diversidad de perspectivas. Conclusión final, el misterio continúa. En última instancia, el misterio de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman seguirá intrigando a sus seguidores y a los amantes de las telenovelas turcas. Lo que sí es seguro es que ambos han demostrado su valía como profesionales, su talento y su capacidad para sobreponerse a las adversidades. En cuanto a la reconciliación, ya sea real o aparente, queda la incógnita de los motivos y las consecuencias, y será la historia, con el tiempo, quien dará la respuesta. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y, sobre todo, que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Si les interesa saber más sobre algún otro tema o personaje, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Me encanta leerlos. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can mantienen una buena relación? ¿Tienen alguna teoría sobre el tema? ¿Qué esperan del futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.